Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él os envía a Jesucristo, quien os fue antes anunciado, a quien de cierto es menester que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Con ustedes, su programa Tiempos de Restauración, con un mensaje de fe, esperanza y amor. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de mosto. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de mosto, de vino y aceite. Y yo os restituiré. Restituir significa devolver. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Glorioso Padre Celestial, mi oración siempre es la misma, Padre. Ir primero a ese lavacro donde somos lavados por la sangre, el lavacro del agua por la palabra, Señor. El agua es la palabra, Padre. Le dijiste a aquella mujer que si bebía del agua que tú le ibas a dar, ella nunca más iba a tener sed. La mandaste a traer a su marido y te dijo la verdad que no tenía. Le revelaste el secreto de la tarde anterior con el marido de su vecina y se sorprendió, dijo: tú eres profeta, estamos esperando al Cristo. Esa mujer jamás volvió a ser la misma. Lavaste sus pecados como aquella otra a la cual le dijiste: ¿dónde están los que te acusan? Ay, Señor amado, un escrito de ella que conmueve el corazón de cualquiera. Dice: el único que podía condenarme no lo hizo. Glorioso Señor, por eso queremos ir a la sangre derramada, al lavacro, y poder presentarnos limpios delante de ti, Padre. No venir con las manos vacías, traer una ofrenda grata y agradable al Espíritu. Y el único sacrificio verdaderamente grato, verdaderamente aceptable, es Jesucristo, el Cordero que quita el pecado. Todo esto es dicho, Padre, para pedirte un favor. Sana al enfermo. Sana al enfermo, Padre. Levanta al caído, salva al perdido, restaura a los débiles, fortalece a los fuertes. Señor amado, allí está escrito en ese capítulo 2 de Joel: y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Jamás tendremos que volver a pasar la afrenta de cuando llegaste y encontraste a los discípulos sacando un demonio. Es verdad, no salía sino con oración y ayuno, pero tú solo le hablaste y él se fue. Y la reprensión fue: oh hombres de poca fe. Señor, restáuranos. Haznos volver a aquella edad en la que los apóstoles, la sombra de uno de ellos, sanaba al enfermo. Nunca, jamás será mi pueblo avergonzado.
Gracias, Padre. Sana al enfermo, sana al enfermo. Levanta al caído, salva al perdido, salva al perdido. Restaura las fuerzas de los débiles y a los que son fuertes. Padre, ciméntalos, guárdalos para que no caigan. Y ahora, Señor amado, oro por este medio, oro por este canal, oro por esta empresa. Está en tus manos, Señor. Tú encárgate, Padre, de bendecirla y prosperarla. Y el programa Tiempos de Restauración es tuyo, te pertenece, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Jesucristo, tu Hijo. Jesucristo, nuestro Señor. Amén, Padre. Y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Dice: las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino, mosto y aceite, y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. 4 grandes procesos. Y luego dice: mire, mi gran ejército que envié contra vosotros, mi gran ejército que yo envié contra vosotros. Estos 4 animales, oruga, saltón, revoltón y langosta, son el mismo animal. Ustedes pueden ir, ahora que tenemos tanta información y que es tan accesible, ustedes pueden ir y averiguar. Averigüen el proceso de la langosta. Lo primero que la langosta es, hermanos, un huevo es puesto debajo de las hojas. Es una cosa blanca que se ve debajo de la hoja. Ahí está puesto el huevo de la langosta. ¿Quién lo puso? Una langosta. En ese pequeño periodo de incubación es llamada la oruga. Cuando nace es un pequeño gusanito. Un gusano sale, esa es la oruga. Come la hoja del árbol, se alimenta de la hoja del árbol. La hoja del árbol tiene un significado en la Biblia. Hojas en la Biblia representan compañerismo, comunión, compañerismo. Miren los árboles, ¿qué baten? Baten las hojas. ¿Qué producen? Producen sombra, producen frescura. Una iglesia, hermano, donde esos hermanos se gozan, hermano. No produce, sí produce sombra, ¿verdad? Pero no produce frescura, produce como un olor a gimnasio. Pero, hermano, entrar a una iglesia así, una iglesia que, hermano, todos se abrazan, hermano, donde hay pureza, donde hay sinceridad, donde hay gozo, donde hay alabanza genuina. Hermano, son las hojas que se están batiendo, ¿verdad? Son las hojas del árbol que están trayendo comunión, compañerismo, que están teniendo ese tipo de relaciones, ¿verdad? Las hojas del árbol representan, hermano, la comunión, el compañerismo cristiano. Eso se lo come la oruga. El revoltón, la oruga crece, es un gusano, crece. Cuando crece, hermano, es ese animal. Todavía no es el saltón. El saltón es lo que nosotros conocemos como el grillito, el grillo, la chachalaca, el grillo. El grillito verde, ese que salta y que es difícil. Ahora ya no hay muchos, gracias a Dios. Cuando yo era niño, hermano, eso era una plaga. Y la langosta también era una plaga. Cuando la Biblia dice que Juan el Bautista comía langostas y miel, la gente se imagina esas langostas. Ahí no era un mar, hermano. Ahí no sé qué. Eran esos verdes, parecido a la chachalaca, solo que verde. Y le quitaba la cabeza. Y ahí, mire, son ricas, hermano. Yo he comido, son ricos. Las patas es que no se comen, no son comestibles, ¿verdad? Pero el resto, hermanos, y cuando están tiernas, las langostas son más ricas todavía. Y también he comido de la otra, pero la otra vale 300 y la verde yo la agarro ahí en el monte. Entonces, fíjese qué cosa, la langosta se come el maíz, sí. Espéreme, ya vamos a llegar ahí. El saltón, que es la segunda etapa de la oruga, pasa de ser una oruga a un saltón, se alimenta de los frutos. No se come, hermano, no se come el fruto. Llega, ustedes lo han visto, se posa en la naranja y comienza a hacerle un agujero al fruto. Y por ahí él chupa el néctar del fruto. Se chupa el fruto y los frutos se ponen feos. Los frutos, hermano, se marchitan, ¿verdad? Se ven feos, esa es la verdad. Entonces, luego, después de eso, el animal sigue en su metamorfosis y se convierte en ese grillo chiquito, en ese saltón, llamado el revoltón, se convierte en el saltón, sí, era eso, el que se come el saltón, ese chiquitito, que se pega a la naranja o al tomate,
que mete el pico de él, pica y entonces se chupa el néctar. El tercer proceso del animal, la tercera etapa en la metamorfosis es el revoltón. Ahí está la chachalaca, correcto. Ahí es el proceso cuando está, vamos a decir que la oruga es infante, que el saltón es la adolescencia. Vamos a decir que el revoltón es la edad madura, adulta. Es la edad adulta, la edad poderosa. Cuando tienes tu propia tarjeta de crédito, tienes tu propia casa, tienes tu propia vida, te sientes poderoso. Es como el sol, vaya, el sol a las 6 de la mañana está tierno, a las 9 se va a la escuela, a las 10 ya está graduado, a las 12 ni se meta con él, hermano. Tiene todo el poder. Esa es la etapa del revoltón. A las 12 el sol está a la 1, 2 de la tarde. Uy, hermano, eso está pesado. Pero véalo a las 5 de la tarde, el bordón con la muleta, el sol está, hermano, está agonizándose. Voltéelo a ver, no le tenga temor. Y a las 5 de la tarde se sepulta el solito, mire, ahí en la montaña. Ya se enterró el sol, dice, ya se enterró el sol, está muerto. Eso pasa con este animal. Comienza como la oruga, el huevo, el gusanito, luego se convierte en ese grillito pequeño en su edad infante. Se come las frutas, el saltón se come la fruta del árbol, la pica, chupa el néctar. Frutos, ¿qué son frutos? Bueno, usted sabe, amor, gozo, paz. 3 grandes frutos, amor, gozo y paz. Usted no tiene amor, no tiene el Espíritu Santo. Usted no tiene gozo, va a la iglesia con esa cara de limón, va a la iglesia, hermana, toda enfadada, no tiene gozo. Ay, pero es que mi marido... Hermana, es que usted es la que tiene que cambiar, hermano. Usted es la cristiana, él no. ¿Y él no va a ver el cambio en usted? Sí lo va a ver, hermana, lo va a ver, se lo aseguro. En una cantina discutían que no habían cristianas. Y dijo un hombre, camionero de furgones, hermano, dijo, yo que cruzaba Centroamérica de extremo a extremo, que cruzaba la nación del norte de un extremo a otro. Dijo, yo conozco una cristiana, mi esposa. Les voy a probar que sí existen los cristianos. Y los invitó a ese montón de borrachos a cenar a su casa a la 1 de la mañana. La hermanita vino y abrió. Le dijo, atiéndame a mis amigos, venimos a cenar. Se puso a hacer huevito con jamón, y ella muy contenta en la cocina cantando y todos asustados. Sirvió, puso la mesa, un manjar, los bolos le cayeron y él agarró la comida y la tiró al suelo. ¿Cómo se atreve a avergonzarme delante de mis amigos con esa porquería de comida? Queremos pollo, queremos... Y la hermana, sí, está bien, amor, le dice. Y una mujer de 1,70 m, elegantísima, una cristiana de porte. Y levantó los platos cantando, los puso en el lavandero, se puso a freír, hermano, pollo y todo, cantando. Ay, hermano. Y cuando fue a la cocina con los amigos, dijo, imperativo, ya va a estar el desayuno. Sí, amor, le dice, estoy trabajando. Sí, perdóneme, le dijo, por no haberle hecho una comida decente y digna para usted y sus amigos, perdóneme. Cada uno de esos bolos comenzó a caer de rodillas, hermano, llorando y pidiéndole a Dios perdón. Algunos de ellos se convirtieron al cristianismo. Tu marido jamás te va a decir que eres buena. Tu marido siempre te va a decir que eres piruja, que nada vas a la iglesia. Pero tú sigues, porque la que tiene que llevar el fruto eres tú. Amor, gozo, paz, fe, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. 9 frutos del Espíritu. Tú tienes que tener esos 9 frutos del Espíritu. Luego mira qué fue lo que hizo el saltón. Se comió el fruto. Está dañando la iglesia. En la segunda etapa se comió el fruto. En la tercera etapa, ya la más fuerte, la chachalaca. ¿Se ha olvidado qué hace la chachalaca? Agarra la mata de maíz, agarra el árbol y se come la cáscara. Se alimenta de la corteza del árbol. Va aquí, aquí, y va acá. Luego se entierran, se van, desaparecen, se van a la tierra. La siguiente vez que sea el revoltón regrese, va a volver ya en su edad madura, tercera, cuarta edad, como la langosta. La cuarta etapa es la etapa de la muerte.
La oruga es la etapa de gestación, la oruga es la etapa de infancia, el saltón es la etapa de la adolescencia, el revoltón es la etapa madura, pero esa cuarta etapa, la langosta, viene. Y fíjense que uno le abre camino al otro. Uno se comió las hojas, otro se comió el fruto, otro se comió la corteza del árbol, pero la langosta viene, la señora, y chupa la savia. Ahí donde comió el revoltón, ahí llega ella y comienza a chuparse la savia del árbol. Por eso es que cuando cae la langosta, seca la milpa, porque se chupa. Ella ya no tiene dientes. Ella, cuando era el revoltón, tenía una mandíbula poderosa. Pero cuando ya viene a su edad de la vejez, ella lo que hace es chupar. Y se chupa la savia del árbol. ¿Y sabe qué es la savia? La vida. Cuando ustedes comen uvas o manzanas o peras, ese sabor riquísimo, el vino es la sangre de la vid. El vino es la sangre de las uvas. El vino es la savia de la vid. Usted está tomándose la savia del árbol. Usted hasta puede decir qué tipo de uva es. Cuando usted se come el mango, hermano, y siente eso sabroso. Este mango es Yucarán, este mango es Pespire, este mango es Mechón, este mango es Jade del Zamorano. ¿Por qué? Porque en el árbol va la naturaleza, ahí va la savia. ¿Sabe qué hizo la señora, la langosta? Se chupó la vida del árbol, se chupó la savia, la rica savia. ¿Sabe cuál es la rica savia? La bendita savia es el Espíritu Santo. Es decir, que en la etapa de la langosta, la vida dejó el árbol. Aquí viene lo pesado, porque estas cositas son sencillitas, pero lo vamos a ver. Esas 4 etapas de un solo animal son 4 etapas a través de las cuales pasó el cristianismo, desde el siglo I hasta el siglo VI. Hasta el siglo VI. Es el proceso de muerte para la iglesia. 4 animales que matan el árbol. Pero no se preocupe, esos son 4 poderes que destruyen el árbol. Pero Dios también tenía 4 poderes para restaurarlo. Y os restituiré. Este no es el lugar de este vaso. El lugar de este vaso es aquí. Entonces la iglesia, volvemos, un paréntesis ahí, pero no se vayan. Volvamos a la edad apostólica, la edad primate, la edad del libro de los Hechos, la iglesia original. ¿Qué tenían ellos? Tenían la palabra, y al tener la palabra tenían el poder. El poder. No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. La sombra de Pedro, lo cantamos, ¿verdad? Ya no lo cantemos mucho. Arjona dijo: pastor, ¿qué haces allá arriba parado en el púlpito hablando del amor? Mejor bájate y practícalo. Ahí hay muchachos, hermano, en los semáforos limpiando vidrios de carro. El otro día se acerca, yo lo andaba limpio. No me limpies. Viene y dice un lempira: dale ese otro, dale. Y le digo: ya le habíamos dado, ahora limpiame el vidrio de atrás que anda sucio. Y dijo que no. Vino el jefe de ellos, de la mar. Le pegó una regañada y vino, marero, tatuado y todo. Entonces le digo: que el Señor te bendiga. Y él dijo: pastor. Él no sabía que yo era pastor. Yo recibo eso. Se acercó, me dio la mano. El semáforo no está cambiado. Lo agarro y comienzo a orar por él, hermano, frente al mall City Mall. No, mall, el bonito, el primer mall que hubo en Tegucigalpa, Multiplaza. Y estoy orando por él, hermano. Y hermano, ese hombre agachó su cabeza y todo. Dijo: este es mi nombre, acuérdeme en sus oraciones. ¿Qué estoy tratando de decir? ¿Qué estoy tratando de traer a todos ustedes? Que, hermano, hay 4 poderes de muerte, pero también hay 4 poderes de vida. Esas 4 etapas son por donde tuvo que pasar la iglesia cristiana, la iglesia en su nacimiento, la iglesia apostólica. Es lo que les digo, hermano. Arjona dijo: ¿qué haces ahí arriba? Bájate y practícalo. En vez de estar cantando con la sombra de Pedro, la gente ya está cansada de tanta teoría, hermano. Vayámonos de la táctica a la práctica. Ya dejemos de estar llenando la cabeza de tanta letra, de tanta teoría. Practiquemos lo que predicamos. Saquemos a Dios de la historia.
Traigámoslo al presente, llevémoslo, como dijo Roberto Orellana, a las aulas de clases, a las universidades, a los trabajos. Hagamos que Dios sea un Dios real. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi grande ejército que yo envié en contra de vosotros. ¿Qué fue lo que pasó? Remacho. La doctrina china es 12 verdades dichas una sola vez, no tienen el mismo efecto de una verdad dicha 12 veces. Es mejor decir una verdad 12 veces que 12 verdades una sola vez. Así es que, ¿qué fue lo que le quitaron a la iglesia? Le quitaron el poder. Pero para quitarle el poder a la iglesia, de decir Talita Cumi, de acostarse sobre un muchacho que cayó desde el segundo piso y estaba muerto, y hacerlo volver a la vida, para poder quitarle el poder a la iglesia, había que quitarle la palabra primero. Eso fue lo que hizo. Ese es un espíritu. Oruga, saltón, revoltón y langosta es un espíritu. Y ese espíritu, hermanos, es un espíritu denominacional. Es el espíritu del anticristo. Les quitaron la palabra. Esa es la iglesia católica. Ella es la señora langosta. Pero para que la iglesia llegase a convertirse en la iglesia católica, voy a hacer una declaración bien fuerte. El catolicismo es una mezcla de paganismo con cristianismo. El paganismo nació en Babilonia en el año 380, 60, 80 después de Cristo. Después del diluvio pasó el proceso. Dios llama a Abraham en el más o menos 360. Ya estaba la Torre de Babel y había confusionismo allí en Babel. Y allí, hermano, allí nació en Babel nació la brujería, la hechicería, el esoterismo, el espirituismo, la adivinación. Hoy hay muchas iglesias que los pastores son bien esotéricos. Toque callado. La rosa de Sharon, el aceite ungido. Un creyente no necesita más que creer para poder recibir. Aquel hombre le dijo a Jesús: yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Di la palabra y mi mozo sanará. Aquella mujer, sí, el Señor le dijo: no es bueno tomar el pan de los hijos y tirárselo a los perros, a las perrillas. Y la mujer dijo: sí, Señor, ¿y quién te dijo que yo quiero el plato? Yo ni siquiera quiero que botes el bocado. Pero los perrillos y las perrillas se quedan allí al lado de la mesa de su Señor, esperando que se caigan las migajas. Que se caigan las migajas. Ella no necesitaba, hermano. Ella no necesitaba el bocado. Ella no necesitaba el plato. Ella se conformaba con que cayese una miga de su plato. Y Señor Jesús se puso de pie: oh, mujer, ni en Israel yo he hallado esa clase de fe. Vete. No había que orar. El creyente genuino, hermano, él solamente cree y él recibe y acepta. No tiene que tocar un pedazo de madera, no tiene que ver la rosa de Sarón o el aceite perfumado. Y puro esoterismo, pura brujería. Eso es lo que le están vendiendo a la gente, y eso vende, eso es billete. Pero ¿de qué me sirve a mí alimentar mi estómago y luego irme allá a pagar las mentiras que prediqué aquí? Retornamos al tema. Entonces, el espíritu del anticristo es un espíritu denominacional que fue coronado en el año 338, 335, 36. Tuvo lugar el concilio de Nicea. ¿Qué fue el concilio de Nicea? Fue en una ciudad, ahí ha estado en Nicea, en Roma. Ahí se juntaron los padres de la fe cristiana, los que mantenían, hermano, la fe apostólica, el cristianismo, que era la religión emergente de más éxito en ese tiempo, en el siglo IV, año 330, 35. Era la iglesia que más convertidos tenía. Estaban en la casa de César, imagínense. Estaban metidos, hermano. ¿Por qué? Porque era la única religión que tenía promesa de vida nueva, de transformación, de nuevo nacimiento. La gente venía y se convertía. Borrachos eran cambiados, ladrones, asesinos, mujeres malas, hermano. Y eso hacía que la iglesia creciera, porque el cristianismo probaba, el cristianismo mostraba, probaba, traía evidencias de que había cambio en las vidas, de que había transformación en las vidas. Entonces, siendo la iglesia progresista, la que estaba en el boom,
Entonces la iglesia romana, ¿se acuerdan la esposa de Poncio Pilato, verdad? No tengas nada que ver con este justo, porque yo he padecido en sueños por causa de él. Ellos tenían una religión romana traída de Grecia, se llamaba greco-romana. Y la religión griega venía de Babilonia, la mitología greco-babilónica. La mitología greco-babilónica se convirtió en greco-romana. En Babilonia comenzó, hermano, el politeísmo. Abraham era monoteísta, creía en un solo Dios. La Biblia es monoteísta, fue escrita para judíos. Los judíos no creen en tres dioses. Oye Israel, yo, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. El Señor uno es. Lo dijo el Papa Francesco Mario Bergoglio, un italiano de generaciones nacido en Argentina. Lo dijo en su visita a Betlén de Judá. Yo estaba allí, en la ciudad de Betlén. Él iba hacia Jerusalén. Él dijo: voy hacia la ciudad de Jerusalén, capital de tres grandes religiones monoteístas. Monoteístas significa que tienen un solo Dios. Abraham tenía un solo Dios, no dos ni tres, uno. Como dijo el Señor Jesucristo: voy a mi Padre y a vuestro Padre, voy a mi Dios y a vuestro Dios. Pablo dijo: aunque para otros hayan muchos dioses, para mí solo hay uno. Para nosotros solo hay uno, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Mario Bergoglio, el Papa Francesco, dijo que Jerusalén era la capital de las tres religiones monoteístas, que eran judaísmo, mahometanismo y cristianismo. Los cristianos somos monoteístas. Por eso Dios llamó a Abraham. Pero, allá en Babilonia acababa de nacer el politeísmo, la adoración a varios dioses. El sol, el trueno, todos esos dioses de Marvel, mitológicos, griegos. Marvel tiene su base de información en la mitología griega. Entonces, por eso fue que Dios separó a Abraham. Esa mitología griega fue llevada a Grecia. Y cuando Roma tomó el imperio, fue trasladada de Grecia, de una ciudad llamada Pérgamos, a la ciudad de Roma, en el Vaticano. Y la mitología greco-babilónica se tornó a ser mitología greco-romana. Era una religión pagana. Voy a hacer una declaración bien fuerte. William Branham, un hombre de Dios, ustedes pueden escudriñarlo, dijo: solo existen dos clases de religión. Esto, que es cristianismo, y lo que no está dentro de esto es pagano. Solo existen dos clases de religiones: cristianismo y paganismo. Eso fue lo que hizo Constantino en el año 335. Ya estoy en la etapa, hermano, del revoltón. Ahí nace en el año 335-36, en una ciudad llamada Nicea, Roma, nace lo que hoy se conoce como los padres de la fe. Nace el papado, nace el cardenalicio. Allí, le voy a decir cómo nace. Constantino, quien ha cristianizado su ejército y ha cristianizado Roma, cruces en sus escudos, en sus espadas, en sus chalecos, en su ropa, da libertad a los cristianos. ¿Sabe usted que los cristianos nunca tuvieron templos durante 4 siglos? La primera vez que los cristianos ya se reúnen en tabernáculos, en templos, fue cuando Constantino tomó los templos paganos y les dio lugar para que los cristianos ya no estuvieran en cuevas, en cavernas, en desiertos o escondiéndose por ahí, para que tuvieran donde tener sus cultos. Todo el mundo estaba contento, acababan de salir de la matanza de Diocleciano, 10 años de persecución religiosa en contra de los cristianos. Y todo porque los cristianos éramos como los mareros, entre más mataban, más salían. Así éramos, solo que nosotros somos mareros. Ahí dice la Biblia, los frutos del Espíritu, uno de ellos es, el cristiano es benigno. Somos tumores, pero no cancerosos, somos tumores benignos. Entonces, retomando el tema, ¿no? Constantino mandó a traer a las cabezas, los patriarcas de la fe cristiana, los hizo venir a Jerusalén, de Jerusalén más bien, a esa ciudad llamada Nicea, en Roma. Por 2 largos años, una matanza de líderes cristianos. ¿Por qué? Porque los paganos vinieron.
El trabajo encomendado por Constantino era amalgamar la fe actual, la fe cristiana, el cristianismo que había nacido en Jerusalén en el año 34, año 33, día 50, 33 y medio muere el Señor, 50 días después la iglesia es inaugurada y era la iglesia emergente y la única que sí tenía esperanza, la única que daba vida nueva. El paganismo babilónico. Entonces fusionaron eso, el trabajo de fusionar el cristianismo de Jerusalén con el paganismo de Babilonia en el año 335-336 dio como resultado lo que hoy conocemos como la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La Iglesia Católica no existió como iglesia oficial del Estado romano, sino hasta en el año 606. Lo que nació en Nicea, Roma, fueron los libros. La fusión era Pablo y lo cambiaron. Era Jesús y lo cambiaron. Era María y la cambiaron. Cambiaron los nombres de los ídolos de Nimrod, de Semiramis, de Tamus, de Mercurio, de Apolos. Los cambiaron por Mateo, por Marcos, por San José, por Dios, por el Hijo, por Jesucristo, por María. Lo que hizo la iglesia babilónica pagana fue cambiar los nombres de sus dioses y ponerle nombres de los santos cristianos, del cristianismo. Y de esa manera, del año 300 en adelante, 335, 36, 38, coronan el primer papa, que fue Constantino el Grande. Pero otro, se me escapa el nombre ahorita, que era el líder de la iglesia pagana, lo destituye. Y Constantino se va al oriente, a Constantinopla, y constituye ya el reino bizantino. Constantinopla, Roma la oriental, cuya capital era Constantinopla, por él, Constantino, que después llegó a ser Bizancio, actualmente es Turquía. También hemos estado ahí en Istambul, en los lugares donde se llevó a cabo todo eso. Y Roma se quedó al oriente. Entonces se dividió Roma en dos. Para el 40, 42, teníamos Roma la imperial, allá en Turquía, Roma la imperial, Roma la oriental, cuyo cabeza era Constantino y la capital Constantinopla, el reino bizantino. Y luego teníamos en Italia la ciudad de Roma, y allí la capital era Roma, y el líder del imperio, allí nace Roma la papal. Aquella era Roma la política, Roma la imperial, y esta era Roma la papal. Eso no sucede sino hasta en el 68, 368. Entonces, por causa de eso, están constituyendo, consolidando, amalgamando lo que después se llamaría la Iglesia Católica, la Señora Langosta. Ahí se consolida, hermano, coronan al primer hombre como papa y le ponen una corona trina de el cielo, la tierra y el purgatorio, que es el infierno. Entonces este hombre tenía potestad sobre el infierno, sobre la tierra y sobre el cielo. El papa, ¿no? Ahí nace el papado. Y fíjense que declaran, eso está escrito, eso cualquier estudiante de la Iglesia Católica lo sabe. La Iglesia Católica fue constituida oficial, la Iglesia oficial del Imperio Romano, en el año 600. Es oficial el decreto en el año 606. Y desde el año 606 hasta el año 1519, 1520, cuando un fraile católico, también he estado en la casa de él, ¿verdad? Llamado Martín Lutero, en Wittenberg, Alemania, se rebela contra la Iglesia Católica. Ya eran 100 años de protesta, hermano. Hacía 100 años Juan Hus había sido quemado en la hoguera porque, hermanos, había protestado en contra de la Iglesia Católica. Juan Hus profetiza en la hoguera y dice, Hus en alemán, en holandés significa ganso. Hus, Juan Hus. Y quemándose dice, ustedes pueden matar el pato, pero Dios va a levantar un ganso y a ese no lo van a poder matar. Y Lutero, su apellido significa ganso. Y fue 100 años exactamente después, se levanta Fray Martín Lutero, el padre del protestantismo. Ahí nace el tercer ismo del cristianismo. El cristianismo tiene 3 ismos. Cristianismo que nace en Jerusalén, año 33-34, en el aposento alto, en el día de Pentecostés. Catolicismo que nace el papado en el 335-36, oficial en el 38.
La iglesia, ellos son los padres de la iglesia, la primera bestia de Apocalipsis 13. Ellos conforman las doctrinas hasta que finalmente amalgaman el cristianismo con el paganismo babilónico. Por eso la iglesia católica es llamada en Apocalipsis 17. Léalo de la Biblia Jerusalén, con la que trae notas marginales de los 70 sacerdotes. Ahí dijo ese sacerdote, joven por cierto: Babilonia es la iglesia católica y la gran ramera sentada sobre 7 montes es la ciudad de Roma. Ahí está en la iglesia, en la Biblia Jerusalén, de la viejita, de la que trae comentarios de los sacerdotes que la revisaron. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, verdad? Bien, hermano, fíjense en esto. Trajeron y para el 600 están listos, se declaran la iglesia oficial del Estado. En la edad del oscurantismo, por 914 años, solo había una iglesia, la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Santa Madre, santa entre comillas, y por ese montón de pederastas que hay ahí adentro y otro montón de cosas. Porque eso no es un secreto, eso el Papa lo ha publicado abiertamente. Entonces, volviendo al tema, la Iglesia Católica gobernó hasta que nació el tercerismo, el protestantismo. Concluyo con esto: cristianismo nace en Jerusalén año 33, catolicismo nace en Nicea, Roma, año 335-36, y el protestantismo nace en Wittenberg, Alemania, en el año de 1519, allí, hermano, en la iglesia donde pastoreaba Martín Lutero, o era el sacerdote. Eso es el proceso. Ahora, fíjense qué cosa, porque Lutero es el primer poder de restauración. Ahí comienzan los tiempos de la restauración. Pero tendremos tiempo para hablar de esto. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tenernos en sus corazones y en sus oraciones y no descontinuar la serie Tiempos de Restauración. Estamos explicando por qué eran necesarios los tiempos de la restauración. A todos ustedes, que el Señor, rica, poderosa y abundantemente, les bendiga. Estuvo usted en sintonía de su programa Tiempos de Restauración, y estamos invitándole a sintonizarnos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana a través de su canal Talanga Visión, Canal 7, la mejor manera de hacer televisión en la ciudad de Talanga, y la Chido One Stereo 89.3. Su hermano en Cristo, Lucas Cardona, les desea que el Señor Jesucristo les bendiga. Este programa ha llegado a ustedes gracias a la gentil colaboración de la Congregación de Hermanos y Hermanas del Tabernáculo Bíblico Jesús el Buen Pastor. Y estamos invitándoles a sintonizarnos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Que el Señor Jesucristo, rica, poderosa y abundantemente, les bendiga.